Hola, bienvenido a este tu espacio Presente 7. Esperamos que te sientas acogido en este tu espacio y en esta lección vamos a estudiar acerca de Job y el temor a Dios. ¿Será que Job teme a Dios en balde? Lo queramos o no, todos nos enfrentamos diariamente a la realidad del gran conflicto. En esta lección estudiaremos acerca de muchos temas en uno solo. Es decir, hablaremos acerca de la esposa de Job, hablaremos acerca del servicio, hablaremos acerca del temor, hablaremos acerca del amor, hablaremos acerca de nuestras acciones. Todo esto va en conjunto. ¿Y acaso nosotros tememos a Dios en balde? ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñame con el siguiente punto. La obediencia a Dios debe estar basada en el amor, así nada hará vacilar nuestra fidelidad. La obediencia está vinculada con el amor de Dios. ¿Recuerdas algún versículo de la Escritura donde la obediencia está juntamente con el amor de Dios? Y te pregunto, muchas veces hacemos ciertas acciones en nuestra vida. ¿Será que estas son guiadas por el amor o son guiadas por motivos egoístas? Es decir, ¿debemos de amar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Es válido eso en la Escritura? Quiero mostrarte un versículo que se encuentra en 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 4, en el versículo 9 y 10 nos dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora quiero que veas lo que sigue en el versículo 19. Dice: Nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué sigue diciendo? Exactamente, nos amó primero. Es decir, primeramente Dios nos amó porque Él tenía el amor en sus manos y nos otorgó a nosotros ese amor. Y entonces en respuesta a ese amor nosotros le amamos. Pero ¿qué si Dios nunca nos hubiese amado? ¿Crees que es válido que nosotros amemos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? Y te pregunto, ¿has visto tú las bendiciones de Dios en tu vida? Es decir, ¿has visto todas las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Crees que sería correcto en la vida cristiana simplemente basarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros para amarle, sabiendo que muchas de esas cosas ni siquiera las hemos visto en esta vida? ¿Sabes de cuántos peligros Dios te ha librado? ¿Sabes cuántas bendiciones Dios no quiere derramar en tu vida y tú no te has dejado? ¿Crees que sería correcto juzgar a Dios solamente por lo que Él ha hecho por nosotros, no sabiendo exactamente lo que ha hecho por nosotros en sí, cuánto ha hecho Dios por nosotros? Quiero leerte una cita de Elena de White que se encuentra en el Camino a Cristo. Y dice así: A quienes profesan servir a Dios, a la vez se confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Una religión tal no tiene valor alguno. Y si no tiene valor alguno, ¿por qué seguiríamos actuando en nuestros propios caminos y si no nos hemos basado primeramente en el amor? El amor es un vínculo para la obediencia. Si nosotros tenemos amor, ¿crees que no vamos a tener también obediencia hacia Dios? Y si este amor se basa en más allá de lo que Dios nos ha dado, ¿crees que no debiéramos de amar mucho más a Dios? No solo el hombre, sino también el carácter de Dios está en juicio ante el universo por las acusaciones satánicas. Vimos en la lección de Job cómo es que los hijos de Dios se presentaron delante de él, y entre los cuales estaba también Satanás. Vimos que era un espectáculo para el universo, todo esto de la gran controversia, y esto lo vimos también en la lección anterior. Sin embargo, yo te pregunto, ¿habrá cosas en tu vida que han quedado sin respuesta? Especialmente esas cuestiones de dolor y de sufrimiento. ¿Acaso nosotros tememos a Dios de embalde, es decir, solamente cuando nos va bien? Quiero mostrarte un versículo que se encuentra en Job capítulo 10, en el versículo 2, y dice de la siguiente manera: Diré a Dios, no me condenes,
hazme entender por qué contiendes conmigo. Y yo te pregunto, ¿será que Dios contiende contigo? Es decir, ¿será que Dios está luchando contigo? ¿Será que Dios te está molestando a cada rato? ¿Será que Dios te pone una prueba, te pone otra y no sabes qué es lo que pasa en tu vida? ¿Te sientes molesto para con Dios? ¿Le has reclamado alguna vez a Dios por lo que sucede en tu vida? El libro de Job tiene muchos porqués. Y Job tenía muchos porqués en su vida. ¿Por qué me están pasando todas esas cosas si yo soy un hombre justo? Si yo asisto a la iglesia, si yo doy mi diezmo, si yo hago todo lo recto delante de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero vemos más adelante, casi cuando termine este libro, que eso no es necesario hacer, porque nuestra sabiduría es muy corta a la sabiduría de Dios. Job capítulo 40, en el versículo 2, menciona, y esas son palabras de Dios y dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Es decir, la sabiduría de Dios sobrepasa tu sabiduría. Cada vez que no entiendas por qué te pasan las cosas, no debes de preguntar por qué me pasa a mí, sino más bien dejarlo en manos de Dios, porque Él sabe lo que te pasa y por qué te está pasando esa situación. ¿Crees que Dios abandonaría a uno de sus hijos como tú? ¿Uno de sus pequeñitos de su rebaño? ¿Crees que Dios lo haría? Así es que cada vez que tú te preguntes, ¿por qué contiendes conmigo, Señor? Pregúntate mejor, ¿es sabiduría contender contra el Omnipotente? Ante la realidad de un Dios amante y benevolente, justo y veraz, no debieran existir excusas para fallarle. ¿Crees que debiera de haber alguna excusa para fallar a Dios? Especialmente cuando no tenemos toda la abundancia de riquezas, de posesiones mundanales, o no tenemos el trabajo perfecto, o no tenemos la vida perfecta, la escuela perfecta, todo es perfecto. ¿Crees que debiera de haber alguna excusa para fallarle a Dios? Job lo tenía todo, y esa era la controversia, era lo que preguntaba Satanás. ¿Cómo es que ahora lo tenía todo, le sirve, pero si le quita todo, ¿le servirá también a Dios? ¿Puedes tú imaginar a un Satanás que no lo tuviera todo desde un principio? Quiero leerte Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 en el versículo 13 nos dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornel, medina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y no solamente eran posesiones materiales lo que tenía Satanás. Leemos en un versículo anterior, en la última parte, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tenía todo en el exterior y tenía todo en el interior. Satanás era un ser perfecto. Y te pregunto, ¿será que Satanás tenía a Dios de embalde? Satanás lo tenía todo y sin embargo pecó. Y en un momento Job tenía todo y sin embargo no pecó. Y vemos en la vida de Jesús que él tenía todo al principio, lo dejó todo y sin embargo no pecó. Entonces, ¿es un pretexto para nosotros tener o no tener cosas, o ser o no ser cosas, para ser fieles a Dios? Veamos qué nos dice Filipenses capítulo 4 acerca de la vida de Pablo. Nos dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por esto estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y sigue diciendo en el versículo 13, un versículo muy conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es si tienes o si no lo tienes, sino más bien si tienes a Cristo Jesús. Si tienes a Cristo Jesús, ¿crees que realmente te falte algo? Y si tienes a Cristo Jesús, ¿crees que pudiera haber pretextos para fallarle? La historia de Job es un pálido ejemplo de la victoria de Cristo en la cruz. ¿Crees que exista alguna relación entre la vida de Job y la vida de Cristo
entre los sufrimientos de uno y los sufrimientos del otro? ¿Crees que se vea algo de la fidelidad de cada uno? ¿Alguna semejanza entre los dos? Nosotros podemos ver en la vida de Job que fue una vida terrenal. Y él contendía contra Dios. Le decía, bueno, ¿cómo es que tú no sientes lo que yo estoy sintiendo? Y es que es verdad que Dios siente lo que nosotros sentimos. Sin embargo, cuando pasamos por momentos de tribulación, al parecer Dios no siente lo que nosotros sentimos. Sin embargo, nosotros vemos cómo es que Jesús también enfrentó estas tribulaciones, que enfrentó Job en cierto momento de su vida cuando estuvo aquí en la tierra. Y Satanás lo tentaba con hambre, lo tentaba en su seguridad personal, lo tentaba con las glorias de este mundo, así también como fue tentado Job. Sin embargo, vemos cómo es que Jesús dejó todo lo que poseía. Y vemos cómo es que lo de Job fue muy mínimo a lo que dejó Jesús realmente. Es verdad que existe ese paralelismo, pero también existe este contraste muy grande entre los dos. Y vemos que Job fue tentado en poco. Es decir, fue tentado no si era el hijo de Dios o no. Y si Job fallaba o no, es verdad que era un espectáculo para todo este universo. Pero si Jesús fallaba o no, tenía que ver con la salvación de cada uno de nosotros. Existe algo que Dios quiere darnos aun cuando pasemos por tribulaciones o aun cuando estemos en aflicción. Y eso se encuentra en Efesios capítulo 2. Lee conmigo el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es rico en misericordia y también nos da a Jesucristo. Nos da a Jesucristo para que nosotros podamos vencer esas victorias. Y si nosotros hemos pecado, sigue siendo rico en misericordia con nosotros. ¿Crees que te falta algo para no vencer juntamente con Cristo Jesús? Ya que Satanás fue derrotado por Cristo, intenta afligirlo causando dolor a sus hijos. Cristo Jesús, decíamos anteriormente, que ya venció en la cruz y que Él ya resolvió el problema del pecado. Quisiera mostrarles 1 de Juan, capítulo 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados, resalta. Pero mira lo que sigue diciendo en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si ya apareció Cristo Jesús en esta tierra para deshacer las obras del diablo, ¿por qué entonces Jesús seguiría permitiendo el dolor y sufrimiento en esta vida? Es decir, si las obras de Satanás tienen que ver con el dolor y el sufrimiento, entonces, si Jesús ya deshizo las obras del diablo, o para eso apareció Jesús, ¿por qué seguiría permitiendo que Satanás nos siguiera afligiendo? ¿Crees que Dios tenga un propósito en nosotros para vernos sufrir? ¿Para que estemos tirados en cama, en el suelo o en algún otro lugar de este mundo? ¿Crees que Dios tiene un propósito en tu vida cuando se habla acerca de sufrimientos? La vida de Job responde a esta pregunta, que Dios sí tiene un propósito para nosotros, el cual muchas veces nosotros no vemos o no miramos. Si supiéramos lo que le aguardaba a Job, más bien si Job supiera lo que le aguardaba a él después de ese periodo tan corto de sufrimiento. Pero tiene que ver no solamente con el tiempo de espera en cuanto a mejores bendiciones de Dios, tiene que ver con la ley de Dios misma. La lección de esta semana presenta acerca de eso en Patriarcas y Profetas. Dice así: pero el plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada,
sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino también ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Es decir, si Dios deja por un momento más que Satanás actúe sobre esta tierra, es para vindicar su ley ante el universo. Es para mostrar las obras y las consecuencias del pecado y las obras y las consecuencias que ha tenido Satanás por esa rebelión en el cielo. ¿Crees que el universo entero podría tener una mayor concepción de este conflicto si Dios no dejara un poquito más en esa historia de este mundo las obras de Satanás? Ahora tengo una pregunta para ti, Alonso. Y la pregunta dice así: ¿por qué Cristo permite el sufrimiento en la vida de sus seguidores fieles? ¿Qué tienes que decirnos? Muchas gracias, Josué. La pregunta que me haces es muy interesante. Pero antes de darle respuesta, quiero mencionar algunas de las palabras que Pablo mencionó en la carta a los Efesios, específicamente en el capítulo 6, en el versículo 12. Él dice que estamos bajo una gran guerra, bajo un gran conflicto. Y en esta guerra no estamos luchando contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra espíritus malignos. Es evidente que esta guerra se está llevando a cabo entre Cristo y Satanás. Pero muchos nos preguntamos, ¿y qué tengo que ver yo con esa guerra? Déjame decirte que tenemos que ver todo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos el centro de esta guerra, de este gran conflicto, donde se está disputando la adoración, ya sea a Dios o a Satanás. Y sí, el ser humano, específicamente los hijos de Dios, muchas veces tenemos que sufrir. ¿Por qué? Porque el pecado existe. Es un resultado del pecado. El salmista David, en los Salmos, específicamente en el Salmo 23, él dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y más adelante, en el capítulo 46, el versículo 1, dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea que aunque seamos cristianos, más tarde o más temprano, pasaremos por el valle del dolor, del sufrimiento, incluso de la misma muerte. Esto me recuerda a los grandes personajes de la Biblia, como Moisés, como Abraham, como otros grandes personajes que la Biblia hace mención, que sufrieron, que lloraron, que pasaron por muchos acontecimientos que fueron lamentables y tristemente también murieron. Ahora, la Biblia nos habla de un varón perfecto, de un varón recto, de un varón que hacía la voluntad de Dios. Job era un hombre que, dice la Biblia en Job 1, del 1 al 3, que él era el mejor de los orientales. Sin embargo, versículos más adelante vamos a encontrar a Job sufriendo terribles atrocidades. ¿Por qué? Porque el pecado existe. O sea que el ser cristiano, el obedecer y andar por los caminos de Dios, no es una garantía de que jamás sufriremos. Pero sabes, la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios es que todo esto algún día va a terminar y terminará con el retorno de nuestro Señor Jesucristo y seremos felices para siempre. Y hay palabras que Job mencionó y que nos llenan de gran esperanza. Quiero que las escuchemos. Dice Job 19, 25 al 27, dice de la siguiente manera: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¡Wow! Job tiene la certeza y la seguridad que a pesar del sufrimiento, en algún momento verá a su Creador, así como nosotros algún día le veremos.
Aunque es natural sufrir por los problemas de la vida, esto no es justificación para traicionar a Dios. Es verdad que en esta vida nosotros sufrimos, y es verdad que no lo tenemos todo a la perfección. Sin embargo, ¿debe de ser una ocasión para traicionar a Dios? Nota las palabras de Job en Job capítulo 2, en el versículo 10. Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es decir, Job se dedicaba a recibir de parte de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué de eso que has recibido de parte de Dios le has entregado también a Él? Es decir, es verdad que nosotros podemos recibir bendición, maldición, bien o mal, de acuerdo a nuestras propias percepciones. Pero ¿no crees que es un tanto mejor dar que recibir? Nota la expresión en Miqueas capítulo 6, en el versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Si esperamos solamente en recibir, ¿cuándo le daremos y empezaremos a dar a Dios? Para maestros, la obediencia a Dios debe estar basada en el amor, así nada hará vacilar nuestra fidelidad. Lee Ezequiel 11, 19, Primera de Pedro 1, 6 y 7. Pregunta, ¿por qué motivo servimos a Dios? Reflexiona, ¿cómo son revelados los verdaderos motivos de nuestra obediencia a Dios? ¿El sufrimiento puede ser un factor? No solo el hombre, sino también el carácter de Dios está en juicio ante el universo por las acusaciones satánicas. Lee Génesis 3, 1 al 5, Job 1, 6 al 12. Pregunta, ¿por qué el carácter de Dios es evaluado ante el universo? ¿Qué alcance tienen nuestras vidas en la vindicación del carácter de Dios? Reflexiona, ¿cómo afirmamos con la Biblia la imagen que tenemos personalmente del carácter de Dios? Ante la realidad de un Dios amante, benevolente, justo y veraz, no debieran existir excusas para fallarle. Lee Romanos 6:15, Job 1, 20 al 22. Pregunta, ¿por qué el libre albedrío es otro motivo para amar a Dios? Reflexiona, ¿por qué el contexto de la situación de Job nos muestra cuán absurdas pueden ser nuestras excusas para pecar? La historia de Job es un pálido ejemplo de la victoria de Cristo en la cruz. Lee Salmo 119, 9, Mateo 4, 10 y 11. Pregunta, ¿qué relación hay entre la tentación a Job y la tentación a Jesús? Reflexiona, ¿qué lecciones aprendemos de ambas historias para vencer al enemigo? Ya que Satanás fue derrotado por Cristo, intenta afligirlo causando dolor a sus hijos. Lee Lucas 10, 18, Apocalipsis 12, 9. Pregunta, ¿qué esperanza en la aflicción tenemos al saber los límites que Dios impuso a Satanás en su acceso al cielo? ¿Por qué Cristo permite el sufrimiento en la vida de sus seguidores fieles? ¿Qué has aprendido de la lección de esta semana? Nuestros amigos en Facebook contestaron. ¿Acaso tememos a Dios de embalde? Y hablando acerca de dar y recibir, dice Elena de White en El Camino a Cristo, los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que Él requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ardiente deseo lo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que procuran. El profesar que se pertenece a Cristo sin sentir ese amor profundo es mera charla, árido formalismo, gravosa y vil tarea. Esto fue Presente Cielo.